7 de la mañana, 27 minutos, 7:27. Otra vez, la muy informada, letrada, experimentada ministra de Minas, conocedora del tema de las minas y energía, con gran y amplia profundidad en el tema específico y técnico de las minas y la energía y todo lo que significa petróleo y demás, tiene al país analizando y pensando una de sus extraordinarias ideas. Una que tiene que ver con crear tarifas diferenciales para la gasolina. Su idea ha hecho que incluso el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, discrepe de ella y le ha dicho que no es viable. No, no, señora ministra, eso no, es mejor que eso no sea así, señora ministra Irene Vélez, le digo el ministro Ricardo Bonilla, que acaba de entrar. Y dijo que el ministro le dijo: mire, ministra, tal vez eso que usted está proponiendo pues sería un subsidio para los procesadores de cocaína. Es mejor que lo pensemos. Vamos a hablar con el doctor Jairo Gómez Fontalvo, presidente de la Junta Directiva de Fendi Petróleo Nacional. Doctor Gómez Fontalvo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿Qué tal le parece esto que ha dicho la ministra de Minas, Irene Vélez, de crear tarifas diferenciales para la gasolina? ¿Qué tal le parece esta propuesta? Bueno, ayer todo el día estuvimos atendiendo medios justamente por estas declaraciones, y desde Fendipetróleo Nacional, que es el gremio que agrupa las estaciones de servicio en todo el territorio colombiano y que fundamentalmente somos los que tenemos el trato directo con el consumidor final, ya sea el propietario de vehículos o motocicletas, pensamos que esta es una propuesta, porque al final fue una mera propuesta que lanzó la ministra de Minas y Energía, que debe ser revisada con mucho detenimiento. Ya temas como este se implementaron en otros países, como en Venezuela, y termina sucediendo lo que coloquialmente se dice, que sale peor la medicina que la enfermedad. Este tipo de medidas que generan una focalización en la entrega de beneficios o subsidios terminan generando definitivamente desvíos en los beneficios y terminan generando distorsiones en el mercado. Exactamente, don Jairo. Cuando se trata de desarrollar estas tarifas diferenciales por parte del ministerio, que dicho sea de paso son los mismos creadores del decrecimiento, no se tiene en cuenta que si se subsidia a un sector para que se beneficie con una tarifa diferencial, pues este sector termina vendiendo ese combustible subsidiado, generando una distorsión en el mercado enorme. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, si los camioneros disfrutan de un combustible más barato, pues habrá camioneros inescrupulosos que tanquean 5 o 6 veces al día para venderle a los carros particulares este combustible, que es subsidiado para él, pero para los carros particulares sería a precio de mercado. ¿Ustedes ya le han hecho conocer a la ministra que esto distorsiona el mercado y genera unas mafias y aumenta la informalidad en el mercado del combustible? Lo que pasa en Pasto y lo que pasa en Cúcuta. Bueno, a ver, con la señora ministra, desafortunadamente, desde su posesión ha sido absolutamente imposible reunirnos con ella. Lo hemos hecho a través de comunicaciones por escrito y, por supuesto, a través de las diferentes manifestaciones que hacemos en los medios de comunicación. Implementar medidas de esta naturaleza significa, número uno, poder tener una plataforma o unas plataformas tecnológicas, tanto de parte del gobierno nacional como de cada una de las estaciones de servicio, para poder identificar los clientes que gozarían del beneficio que plantea la señora ministra. Eso por un lado. Por otro lado, lo que usted planteó, eso, aun cuando definitivamente es muy difícil comprobar, porque pues todos sabemos que el aparato investigativo acá en Colombia muchas veces no funciona con la rapidez que se quisiera. Sí se conoce que se generan desvíos de combustible cuando, por supuesto, una población tiene un combustible subsidiado y la de al lado no. O sencillamente el espíritu
la ley que creó estos beneficios para algunos sectores del país es justamente beneficiar la población vulnerable de esas regiones y no justamente los vehículos de transporte que pasan por las troncales o por las carreteras. Entonces sí creo que vale la pena revisar con mucho detalle esta propuesta, porque tal y como el ministro de Hacienda lo indica, aparte de que generaría mucho más o incrementaría el déficit fiscal del país, seguramente generaría una cantidad de distorsiones en el mercado que van a terminar perjudicando al gobierno nacional, al consumidor y por supuesto que a los propietarios de estaciones de servicio, que se van a ver abocados a generar una serie de medidas para poder mitigar las situaciones que se van a presentar de darse esta medida. Le saluda William Calderón. Cambiar la fórmula, como lo está planteando la ministra, ¿podría interpretarse o ser una manera disfrazada de aplicar control de precios a los combustibles? ¿Se puede entender de esa manera? Bueno, William, podría ser. Todos conocemos que los gobiernos de izquierda usualmente son unos gobiernos que meten mucho la mano en todos los temas regulados y que regulan y que muchas veces desafortunadamente no regulan bien, sino que regulan mal. Pues nosotros como sector estamos muy atentos. Lo que realizamos a través de las estaciones de servicio es la prestación de un servicio público cuando vendemos un galón de gasolina al consumidor final, y es claramente conocido por las personas que manejan estos temas que cuando el servicio público lo presta a un tercero, el gobierno nacional tiene la obligación de garantizarle a este la suficiencia financiera, es decir, generarle una remuneración o tarifa donde pueda recuperar sus costos de administración, operación y mantenimiento. Entonces es un tema que vamos a estar muy pendiente, porque muy seguramente el gobierno pudiera estar pensando en este tema. Sí, señor Fontalvo, pero ¿hay alguna otra salida al enredo de no subsidiar la gasolina por parte del gobierno para pagar el déficit del Fondo de Estabilización y al mismo tiempo no afectar tanto a los ciudadanos hasta llegar a los 16.000 pesos? Bueno, yo creo que tal y como la ministra lo planteó, todos estos temas que son tan sensibles para el país, pero por supuesto para la comunidad, yo creo que merecen que haya unas mesas técnicas trabajando sobre el tema. Nosotros como Ferdipetróleo estamos totalmente dispuestos a sentarnos con ellos y a entregar pues el conocimiento que nos da el manejar cerca de 6.300 establecimientos de comercio en el país que tienen trato directo con el consumidor final. A mí me parece que vale la pena revisar en detalle algo que dijo la ministra, y es que cerca del 70% del combustible que se consume en el país se consumen aproximadamente 4.500 millones de galones en el año, y cerca del 70% es combustible que se produce a partir de insumos nacionales, es decir, de petróleo extraído del subsuelo colombiano y refinado en las refinerías de nuestro país, en Ecopetrol, fundamentalmente en Barrancabermeja y en Cartagena. Entonces, bajo ese orden de ideas, pues no entendería uno la política pública hoy de precio paridad internacional, donde el 100% del combustible se vendería al mismo precio. Yo pensaría que bajo esta óptica pudiera establecerse una media de los precios y no llegar a los precios que ha anunciado el ministro de Hacienda, que es cerca de 16.000 pesos el próximo año. Señor Fontalvo, había una polémica, una pequeña polémica, una pequeña polémica frente al tema de la gasolina y de una frase que dijo la ministra, la doctora Irene Vélez. Ella dijo pues que dentro de este tema de los subsidiados y todo eso había una cantidad de buques que estaban llegando a nuestros puertos y que estaban tanqueando en Colombia con gasolina subsidiada. Hay otros que han dicho no, eso es imposible porque eso es un diésel marino y eso no tiene subsidio. ¿Cuál es la realidad de esto? Bueno, primero yo creo que hubo una mala interpretación de lo que la ministra quiso decir, porque desafortunadamente la señora ministra, por su, yo no diría desconocimiento, tal vez por su falta de trato de esta terminología, muchas veces incurre en errores cuando la entrevistan. La
los buques realmente utilizan para movilizarse es un producto que se llama diésel marino o ACPM. Lo que se plantea por parte de la ministra es que muchos de estos buques llegan a costas colombianas o inclusive mar adentro y son atendidos por remolcadores que utilizan combustible a precio nacional cuando el combustible a precio internacional está cerca de 2.5 veces más caro. Para que ustedes entiendan esto, la comunidad en general tendrían que conocer que el diésel marino para las embarcaciones que utilizan los ríos de Colombia, el precio es aproximadamente $1 el galón, mientras el mismo producto para las embarcaciones internacionales, como les digo, tiene un precio cerca de 2.5 veces más que esto. Entonces, seguramente lo que la ministra plantea es que hay un desvío de combustibles, es decir, las personas compran el combustible como si lo fueran a despachar a las naves nacionales y terminan llevándolo a las naves internacionales. Yo creo que este tipo de declaraciones merece una investigación por parte de las autoridades en el país, la DIMAR, la DIAN, por supuesto, la Policía Fiscal Aduanera, etcétera. Sí. Es que el planteamiento de política pública debe arrancar basado en hechos reales y no en posturas activistas. Y ese es uno de los grandes problemas de lo que estamos viendo en este sector y también en varios sectores en el país. Doctor Jairo Gómez Fontalvo, presidente de la Junta Directiva de Fendipetróleo Nacional, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes.